Buen día. Hoy vamos a trabajar con análisis sintáctico y lo vamos a ver desde el nivel más básico, bien desde cero, ¿sí? Esta sería la primera clase dentro de lo que es análisis sintáctico. Hoy vamos a trabajar lo que es la construcción sustantiva. No vamos a analizar todavía oraciones, ¿sí? Vamos a analizar construcciones. Primero necesitamos saber cuál es la diferencia entre una construcción sustantiva y una oración, ¿sí? Una oración es una unidad de sentido completo, es decir, tiene un sujeto y un predicado, tiene una acción y alguien que realiza esa acción junto con la demás información que se le agrega, las circunstancias, sobre quién recae la acción y demás. Además, comienza con una mayúscula y termina con un punto, ¿sí? La construcción sustantiva no va a tener estas características, sino que la construcción sustantiva va a ser una frase, ¿sí? De ahí que se la llame construcción, y va a tener como característica particular que su núcleo va a ser un sustantivo. De ahí el nombre, construcción sustantiva, ¿sí? Importante, para poder seguir avanzando, vamos a necesitar conocer bien las clases de palabras. Por lo menos para esta clase lo que vamos a necesitar conocer es el sustantivo, el adjetivo, el artículo y la preposición, ¿sí? Si no manejamos bien esos cuatro conceptos, directamente no podemos seguir avanzando en esto. Así que para iniciar esta clase, primero tienen que haber visto o haber estudiado esos temas, ¿sí? Bueno, avanzamos. El núcleo de la construcción sustantiva, ¿sí? Cuando yo necesito analizar una construcción, lo que voy a hacer es buscar primero el núcleo, ¿sí? Entonces, si quiero analizarlo, lo primero que tengo que hacer es, obviamente, marcar entre corchetes la oración o la construcción, ¿sí? Para delimitar qué es lo que yo estoy analizando. Y una vez que ya lo delimité entre corchetes, ahí voy a buscar el núcleo de, en este caso, la construcción sustantiva. ¿Qué va a ser, dijimos, un sustantivo? ¿Qué sustantivo va a ser si llego a tener más de uno? Siempre va a ser el primer sustantivo que aparece en la oración, en este caso en la construcción sustantiva. Por lo cual, casa va a ser el núcleo de la construcción sustantiva, ¿sí? Bien, ahora, la construcción sustantiva no tiene solamente el núcleo, sino que tiene sus propios modificadores, ¿sí? El primer modificador que vamos a ver es el modificador directo. Cuando quiero encontrar el modificador directo, necesito reconocer sí o sí como clases de palabras el artículo y el adjetivo. ¿Por qué? Porque el modificador directo va a ser alguna de estas dos, ¿sí? Entonces, cuando analice una construcción, si encuentro un artículo, sé que va a ser modificador directo. Si encuentro un adjetivo, sé que va a ser un modificador directo. Así que vamos a analizar la construcción. Esta es la misma que habíamos analizado anteriormente. Primero marco con corchetes y busco el núcleo sustantivo. El núcleo va a ser casa, eso ya lo habíamos aclarado. Bien, tengo que analizar la. La, ¿qué clase de palabra sería? Es un artículo. Por lo cual dijimos, y está ahí arriba, va a ser un modificador directo, ¿sí? La siguiente palabra que tengo que analizar es grande. Grande sería un adjetivo calificativo, ¿sí? Grande, chico, alto, bajo, gordo, flaco, lindo, feo, etcétera, 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 son adjetivos calificativos, ¿sí? Por lo cual dijimos va a ser un modificador directo. Acá al costadito de la oración, luego del corchete, puedo llegar a ponerle una oración unimembre, pero en realidad hoy en día no tiene sentido hacerlo, ¿sí? Por lo menos en este momento, porque no estuvimos viendo la diferencia entre oraciones bimembres y unimembres, ¿sí? Así que no, por ahora no nos vamos a preocupar por eso, no vamos a agregarle nada ahí, ¿sí? No vamos a poner ni oración bimembre, ni oración unimembre, ni nada. Después cuando empecemos a analizar oraciones, ahí sí lo vamos a ver. ¿Está? Bueno, avanzamos. El modificador indirecto es el segundo tipo de modificador que puedo tener, que tiene como característica particular que siempre va a comenzar con una preposición, ¿sí?
Entonces necesito reconocer cuáles son las preposiciones. ¿Está? Las preposiciones cuáles son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. ¿Sí? Cabe y so prácticamente están en desuso hoy en día. Y se incorporaron algunas de las nuevas que son versus y vía, que provienen del idioma inglés. ¿Sí? Bien. La estructura se va a conformar dentro del modificador indirecto por lo siguiente. Voy a tener un nexo subordinante y voy a tener un término. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, ahora lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Sí? Bien. Voy a analizar la casa de mi primo. Lo primero que hago, dijimos, es marcar con corchetes. Y una vez que marqué con corchetes, lo que voy a hacer es marcar el núcleo de la construcción, que va a ser el primer sustantivo que aparece, casa. Voy a seguir analizando las otras palabras que encuentre. La es un artículo, por lo cual dijimos va a ser un modificador directo. Y me queda de mi primo. De mi primo va a ser todo, como empieza con preposición, un modificador indirecto. Como es más de una palabra, voy a hacer el cajón más grande para poder analizarlo adentro. Si siempre que se compone de más de una palabra, lo analizo adentro. Bien, dijimos que ese modificador indirecto se va a componer de dos grandes partes. Una va a ser el nexo subordinante. El nexo subordinante va a ser la preposición, ¿sí? Y todo lo que le siga a ese nexo subordinante, todo lo que le siga a esa preposición, va a ser el término, ¿sí? Una vez que ya analicé esto, me dedico a analizar solamente el término. Ahí tengo mi primo. Me olvido de todo lo demás. Analizo mi primo. ¿Cuál es el primer sustantivo que aparece ahí? Primo. Por lo cual primo va a ser el núcleo. Y me queda mi. Mi en este caso es un pronombre posesivo que va a funcionar como si fuera un adjetivo. Y si lo considero un adjetivo, quiere decir que va a ser un modificador directo. ¿Sí? Bien, avanzamos con el siguiente. Tenemos la construcción comparativa. La construcción comparativa va a ser muy parecida a la anterior, va a ser muy parecida al modificador indirecto, solo que en vez de empezar con una preposición, va a empezar con la palabra como o la palabra cual. En el 90% de los casos va a utilizar la palabra como. En el otro 10%, en a veces textos literarios o en textos más formales, vamos a encontrar la palabra cual. Bien, ¿cómo se va a componer la estructura? Va a ser muy parecida al caso anterior, solo que en vez de ser nexo subordinante término, va a cambiar de nombre y se va a llamar nexo comparativo y término. ¿Sí? Analizamos la construcción sustantiva que tenemos delante. Los perros como bestias salvajes. Primero marco entre corchetes y lo siguiente que hago es buscar el núcleo de la construcción sustantiva. La construcción sustantiva tiene dos sustantivos, perros y bestias. ¿Cuál va a ser el núcleo? Siempre va a ser el primer sustantivo que aparece, por lo tanto, perros. ¿Está? Bien, perros va a ser el núcleo y luego los va a ser un artículo, por lo cual es un modificador directo. Me queda como bestias salvajes. Como bestias salvajes es todo una sola cosa que empieza con la palabra como y está estableciendo una comparación, por lo cual podemos hablar de una construcción comparativa. Nuevamente, como es más de una palabra, vamos a hacer el cajón un poquito más grande, ¿sí? Y lo analizo adentro. Se va a dividir de dos partes, como ya aclaramos antes: el nexo comparativo y el término. Una vez que ya delimité cuál es el nexo y cuál es el término, me voy a dedicar a analizar solamente el término, me olvido de lo demás. Bestias salvajes. Ahí tengo que buscar cuál es el primer sustantivo que aparece. El primer sustantivo que aparece es bestias, mientras que salvajes va a funcionar como un adjetivo. Por lo cual, bestias va a ser el núcleo y salvajes, si dijimos que va a funcionar como un adjetivo, va a ser el modificador directo. ¿Sí? Bien.
avanzamos con la siguiente. Tenemos la aposición, ¿sí? La aposición puede llegar a ser un sustantivo o una construcción sustantiva, es decir, como ya dijimos antes, una frase que está compuesta por más de una palabra y su núcleo es un sustantivo, ¿sí? Una aclaración importante, la aposición nunca va a ser el primer sustantivo que aparece. ¿Por qué no va a ser el primer sustantivo que aparece? Porque el primer sustantivo que aparece va a ser el núcleo, ¿sí? Y se refiere la aposición a la misma persona que el núcleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se refiriera a otra persona estaríamos hablando de una construcción con dos núcleos. En este caso no. En este caso la aposición lo que hace es repetir, volver a nombrar, volver a mencionar al núcleo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a esta construcción como ejemplo. Mi primo Ezequiel, ¿sí? Empiezo a analizar la construcción. Marco entre corchetes. Una vez que lo marqué entre corchetes, busco cuál es el primer sustantivo que aparece. Tengo dos sustantivos, uno es primo y otro es Ezequiel. Ahora, ¿cuál es el primero que aparece? El primero que aparece es primo, por lo cual primo va a ser el núcleo. Luego me queda analizar mi. Mi dijimos que funciona como si fuera un adjetivo, por lo cual vamos a estar hablando de un modificador directo, ¿sí? Bien, y nos queda Ezequiel. Ezequiel, ¿qué clase de palabra es? Es un sustantivo propio, ¿sí? ¿Es el primer sustantivo que aparece? No, pero ¿se refiere a la misma persona que el núcleo? Mi primo y Ezequiel, ¿son la misma persona? Sí, por lo cual Ezequiel va a ser una aposición de primo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Perfecto, avanzamos. ¿Qué pasa si invierto la frase? ¿Sí? En vez de ser mi primo Ezequiel, es Ezequiel mi primo, ¿sí? ¿Se invertiría el orden? ¿Aparecería primero la posición y luego el núcleo? Vamos a ver. Primero lo que hago es, obviamente, marcarlo entre corchetes y me pongo a analizar la construcción. Busco el núcleo de la construcción sustantiva, que dijimos es el primer sustantivo que aparece. ¿Cuál es el primer sustantivo que aparece acá? En este caso va a ser Ezequiel, ¿sí? Por lo cual Ezequiel va a ser esta vez el núcleo. Fíjense cómo va a variar en relación con la oración anterior, aunque diga lo mismo. Bien, una vez que marque el núcleo voy a analizar lo que sigue. Mi primo en este caso es una construcción sustantiva, ¿sí? Que se va a referir a la misma persona que el núcleo, porque Ezequiel y mi primo son la misma persona. Por lo cual mi primo va a ser todo una aposición, ¿sí? Y una vez que ya lo marqué, hice el cajón un poquito más grande para poder analizarlo adentro, me voy a dedicar al análisis solamente de la aposición. Tengo mi y primo, ¿sí? Tengo que buscar cuál es el núcleo, es decir, el primer sustantivo que aparece. El primer sustantivo que aparece es primo, por lo cual primo va a ser el núcleo. Me queda mi, que dijimos anteriormente que funciona como si fuera un adjetivo, por lo cual va a ser un modificador directo, ¿sí? Bien, fíjense la diferencia entre la primera construcción y la segunda construcción. Dicen lo mismo, sí, pero según el orden en el que lo dice, va a cambiar la forma de analizarlo, ¿sí? Es importante diferenciar eso. Y hago una aclaración acá. Muchos dicen que la aposición tiene que ir necesariamente entre comas. Justo en este caso se dio que tiene la coma, pero puede ser que no la use, ¿sí? Ahí mi primo Ezequiel tranquilamente podría no tener la coma y aún así seguiría siendo una aposición, ¿sí? Otro detalle para destacar. Fíjense en la esquina superior derecha donde tengo un esquemita con los elementos de la construcción sustantiva. Fíjense que está en negro el núcleo, en azul está el modificador directo y la aposición, y en rojo está el modificador indirecto y la construcción comparativa. Los colores no son casuales, ¿sí?
Fíjense que la oposición y el modificador directo están marcados con un color, modificador indirecto y construcción comparativa están marcados con otro. ¿Por qué? Porque los dos que están marcados con azul no necesitan un nexo subordinante y un término, ¿sí? Se analizan directamente, mientras que los que están en rojo van a tener un nexo subordinante en algunos casos, comparativo en otros, y un término, por lo cual va a tener como ese paso intermedio antes de seguir analizándolo, ¿sí? Es importante diferenciar eso, ¿sí? Bien, lo siguiente va a ser el análisis de la construcción verbal, pero eso no lo vamos a ver ahora. Eso va a pertenecer a la próxima clase. Con esto nos vamos a quedar, va a ser suficiente por hoy. ¿Sí? Perfecto. Si tienen alguna duda, me lo consultan a través del foro. Espero que tengan un buen día. Hasta luego.